Porque además el adivinar los tiempos y las sazones y todo eso se lo dejo a, no sé, a otras sectas que ya han puesto no sé cuántas fechas para que venga el Señor, pero todavía no ha venido, con lo fácil que es leer y decir lo que dice la palabra del día y de la hora, nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué quebrarte la cabeza? Porque además olvidamos algo que es básico. Incluso olvidamos qué significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, revelar. Entonces, si Dios no lo revela, tú puedes especular todo lo que te dé la real gana, pero poco vas a sacar. Necesitamos que Dios lo revele. Pero lo que sí ha dejado escrito es lo curioso. Como muchas veces os digo, porque hay muchos textos donde da ciertas señales, pero el Señor te lo da y entre otras cosas te dice, por ejemplo, te habla de la higuera aprended la parábola, en el sentido de que cuando la higuera sabéis que pierde en invierno las hojas y cuando llega primavera y verano le vuelven a salir. Entonces el Señor lo pone, eso lo veían todos los años la gente, y como el Señor cuando nos habla lo que quiere es que le entendamos, no lucirse a veces como caemos los hombres en... No, Él lo que quiere es que la gente normal, sencilla, le pueda entender lo que Él quiere decir. Y le pone el ejemplo de la higuera porque le dice, cuando ya sus ramas están tiernas, es decir, cuando veáis que empiezan a salir las hojas, no sabéis el día exacto en que va a apretar el calor, pero sabéis que el verano está cerca. Amén. Entonces, las señales que yo os doy, yo creo que se entiende, no hace falta estudiar una carrera. Estas señales os tienen que servir para saber que el tiempo está cerca, pero no para que digáis una fecha. Y además, ¿con qué objeto? Pues el Señor también te lo dice, velad y orad para que no caigáis en la... ¿Por qué? Porque si aquel día, como dice aquí, y está señalado en rojo en mi Biblia, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. A ver, esto se nos debería de grabar. Nadie va a poder decir, el Señor viene tal año, tal mes y tal día. Porque Él viene como un ladrón. ¿Y un ladrón cómo va a robar? Procurando que nadie se entere de cuándo, de cómo y de qué manera, ¿no? Para sorprender. Porque esto es lo que te quiere decir el Señor. Cuando yo venga va a ser una sorpresa. Y ya podéis hacer los cálculos que queráis. ¿Vale? Que va a ser inútil. El Señor vendrá cuando Él lo considere oportuno y cuando Él quiera hacerlo. Pero sí nos ha dado una serie de señales que quizás, bueno, no solo señales, nos ha dado varias palabras, varias cosas porque empezaría con una pregunta. ¿Tenemos nosotros que hacer algo o tenemos alguna responsabilidad? No sé, enfocarlo como queráis. Para cuando el Señor venga. ¿O podemos estar
tan tranquilos y decir, bueno, pues ya vendrá el Señor. Aquí nos habla, está hablando de las copas de la ira. Esto ya, además, fijaos que incluso antes ha hablado de que la tierra va a ser segada y una serie de cosas antes, pero no voy a entrar en todo eso. En definitiva, es saber que las copas de la ira es como si dijéramos el final ya, ¿no? Y entre las cosas que nos dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. El Señor tiene preparados 7 ángeles con 7 copas y cada copa representa un juicio que va a venir de parte de Dios. Esto además, si nos fijamos en otros textos, no vamos a entrar, alguna vez lo he dicho, la ira en principio no es para los creyentes. Y el texto yo creo que lo deja claro porque dice, están los 7 ángeles y dice, les dice el Señor, les da una orden, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. La ira, la copa de la ira viene sobre la parte humana que adora a la bestia que tiene la marca y que se inclina ante su imagen. Es decir, esta copa no es para los creyentes, será por algo, ¿no? Entonces, estos juicios ya es juicio real, está para los que están con Satanás. Pero bueno, a veces no meditamos sobre lo que leemos. El solo hecho de que diga esto quiere decir que de alguna manera hay una separación entre los que son de Satanás y los que no lo son, ¿no? ¿O no la hay? ¿Vale? Bueno, a veces olvidamos lo más elemental y es muy importante, porque precisamente hay que tenerlo en cuenta para lo que hoy quiero decir. Si os fijáis, después de decir que del día y de la hora nadie sabe y que hay que tener cuidado con lo que decimos sobre muchas de estas cosas, porque necesitamos, entre otras cosas, revelación de Dios, eso no quiere decir que Dios no nos enseñe y no nos dé cosas. Y yo creo que Dios, además, tiene mucho interés en estos días en revelarnos cosas importantes. Pero aquí está el tema. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tengo otros 2 textos más que ahora leeremos, pero si habéis estado más o menos pendiente, sobre todo por mi parte, las últimas predicaciones, y viene ya de meses y en fin, de bastante largo, el Señor, por un lado, por otro, me insistía mucho en el tema de nuestra comunión con Dios. Y si habéis estado pendiente os habréis dado cuenta que casi todas de las últimas predicaciones terminaban como haciendo un énfasis, un llamado, y os decía, hermanos, busca a Cristo.
céntrate en Cristo, agárrate a Cristo. Mantén estrecha la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es tan importante? Hermanos, si tenemos un espíritu religioso, si venimos simplemente al culto a cantar 4 cánticos y hablemos el lenguaje coloquial para que nos entendamos, y pensamos, bueno, yo ya he cumplido, he cantado, he orado, he hecho tal, no he matado a nadie, tal, no sé qué, en fin, el espíritu religioso, ¿no? Y como algunos piensan, ya tengo el cielo ganado incluso. Hermanos, tú mismo míralo con el Señor, pero el espíritu religioso, antes he señalado sectas que han puesto ya fechas y todo, el espíritu religioso, tú lo verás, vuelvo a decir, cada uno que lo mire, esto es algo personal, pero yo no creo que te vaya a llevar a buen puerto. Y vamos a leer un par de textos al hilo de esto para que veamos la importancia que tiene y la diferencia que hay entre simplemente incluso aprenderte versículos de la Biblia como un papagayo, pero que tu vida realmente no esté en comunión con el Espíritu y tu vida espiritual no sea algo que los teólogos llaman cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Cristocéntrico significa que Cristo sea el centro de tu vida. Que tu vida gire alrededor de Cristo. Porque si esto no es así, si tú simplemente dices, bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero de alguna manera tú vas por tu cuenta y con la Biblia se pueden justificar incluso muchas cosas si tú la interpretas a tu manera, pero la propia Biblia te habla de que hay un intérprete oficial de la Biblia, que se llama Espíritu Santo. La propia Biblia dice, Él te guiará a toda la verdad, Él te recordará las cosas, Él te mostrará, etc. Hay bastantes textos. Pero los hombres a veces somos como somos y a veces nos ponemos nerviosos, es más, y esto es importante, hermano, a ver si me captáis bien, porque yo sé que más de uno de vosotros está pasando situaciones en las que te ves un poco, digamos, como impotente, no puedes controlar las cosas, se te escapa el control de las cosas, a veces no sabes cómo responder, incluso te vas a la Biblia, te tienes aprendido una serie de versículos y tampoco te funciona, porque a lo mejor tú lo sabes de memoria, los quieres usar tú y decir, bueno, pues para esta situación hago esto, para esta otra hago aquello, para fulanito le digo esto, para menganito le digo aquello. Y como digo yo muchas veces, esto se usa incluso a veces hasta en las iglesias, el recetario, ¿no? Tú tienes la receta de todos los pasos que tiene que dar. Por ejemplo, en los matrimonios esto se suele usar mucho. Tú, si haces esto y esto, y el otro hace lo otro, y muchas veces no cuadra. Y tú dices, ¿por qué no cuadra? Bueno, pues porque el recetario en vacío, sea de lo que sea, si no está la base, no sirve de mucho o de nada. Si un matrimonio, por ejemplo, no se ama con el amor que Dios quiere que se ame,
pues tú puedes hacer muchas cosas, pero incluso sabes que te va a pasar más de una vez, que te toman por hipócrita. No lo haces o tal, o no sé qué, o no lo haces de corazón, no sé cuánto, entonces no sirve. Si tú no amas y te dejas amar, tampoco sirve para mucho. Tiene que estar lo básico. Tiene que estar lo importante. Y en muchos casos, además, tienes que pasar, porque esto no se suele hablar, se suele poner el ejemplo de Cristo y de la Iglesia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo porque la Biblia lo pone. En el matrimonio, o mejor dicho, el matrimonio es una figura, un ejemplo de Cristo y de su Iglesia. Bueno, ¿y cómo está Cristo hoy en su relación con su Iglesia, su amada? Seamos claros. ¿Está la Iglesia comportándose con Cristo como Cristo se comporta con ella? ¿Le está dando la Iglesia a Cristo el lugar que le corresponde? No sé si alguna vez te lo has hecho esa pregunta, pero yo te la dejo ahí, tú te la contestas, tú lo miras con el Señor y tal. Yo solo te digo que lo triste es que el último mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis termina diciendo: el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero la puerta la tienes que abrir tú, porque yo te amo y no te voy a forzar. Entonces tienes que ser tú el que me des a mí el lugar que me corresponde. Entonces lo básico tiene que estar. Y el verdadero cristianismo, religiones hay mogollón. Los evangélicos también tenemos mucha religión muchas veces. Nos aprendemos 4 cosas, vamos detrás, Gigi Ávila, Carlos Anacondia, no sé qué, no sé cuánto, sí, todo muy bien, vale. Pero nuestras vidas, ¿cómo van? ¿Cómo vivimos? Y la pregunta clave, la dejo en el aire y cada uno que lo mire. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Me diréis, bueno, sí, pues esto es básico, importantísimo. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y versículo 11. Nos dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo te dará en el mismo momento que lo necesite la palabra que tienes que dar. Pregunta: si tú no tienes comunión con el Espíritu, ¿cómo te va a dar la palabra? Si tú lo que te has aprendido es el recetario y te sabes muchos versículos de la Biblia, pero no hay trato con el Señor, no hay intimidad. Hay un versículo, no me acuerdo ahora, está en el Antiguo Testamento, donde el Señor recrimina a los profetas que profetizaban falsedades al pueblo de Israel. Y el Señor estaba completamente irritado con estos profetas. Y les dice: mi ira está con vosotros
porque no le habéis enseñado la verdad al pueblo. Y dice una frase tremenda, porque no habéis estado en mi intimidad. No habéis tenido intimidad conmigo. El rey David, mira que metió la pata, que cometió pecado y que hizo barbaridades. Pero el rey David, en uno de los salmos, clama y dice, qué tonto era yo, no lo entendí hasta que no entré en el santuario. Y en otro salmo dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y ahí me has hecho tener sabiduría. La intimidad con Dios. Hermanos, esto es clave. Todo lo que el Señor nos está dando es para que entendamos que lo central no son las señalitas y descubrir, porque además yo creo, es que el ser humano es como es. ¿Por qué queremos tantas señales y por qué queremos saber el día como los testigos de Jehová y otro, el día y la hora? Porque espero 5 minutos antes, estoy viviendo un desastre de vida, pero 5 minutos antes de que el Señor venga digo, Señor, perdóname. Y como el Señor de bueno es tonto, pues ya está, pues hijo mío, no pasa nada. Que te has cargado a 3.000 tíos, qué maldad, eres un mafioso y eres un narcotraficante, bueno, ya me has pedido perdón a última hora, venga, va, para adentro. No, con el Señor no puede nadie. Del día y de la hora no lo sabe nadie, y voy a venir como un ladrón. Y como no te preocupes por tu vida, aunque vayas a la iglesia, te vas al huerto. Pero es que además, es que Dios va a preparar el terreno para que cuando venga no haya dudas. ¿Por qué? Y volvemos otra vez a lo de Apocalipsis, ¿por qué cuando las plagas, nos dice aquí que la plaga vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen? Y si seguimos leyendo más para abajo, a ver dónde están los hombres, aquí, en el 9 mismo, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, es decir, el que tiene el poder de verdad. Y no se arrepintieron para darle gloria. No, estaban endurecidos. Estaban tan satanizados, hablemos claro, su corazón era de granito puro, que estaban igual que Satanás, o sea, no puedo darle la razón a Dios, no se la puedo dar, no me voy a arrepentir. Pues prepárate para la que te va a caer. Es ese espíritu soberbio, de orgullo, de Satanás, de decir, no voy a reconocer nunca que estoy equivocado. No. ¿Y qué pasa? Pues que vienen las consecuencias. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque entre medio, esto es el final, he dicho, es las copas de la ira. Pero desde este momento, por ejemplo, en el que estamos, hasta que llegue esto, tienen que pasar cosas. Y ahí es donde yo voy a lo que a mí me interesa, sobre todo en lo que respecta a la Iglesia, que es mi responsabilidad primera. El mundo se encamina, medítalo tú también, por tu cuenta, a esto que estamos describiendo. Es decir, tardará más, tardará menos, dará vueltas. Yo creo que la cosa está ya bastante avanzada,
Pero el mundo se encamina a una generación de gente completamente endurecida, orgullosa, soberbia, que no reconoce ningún error, que está agarrado. Yo aquí en mis vicios me mantengo y no me quita nadie mis vicios y no voy a reconocer nunca que Dios tiene razón. Pero ¿qué me decís de la Iglesia? La Iglesia se tiene que separar de eso. Yo ya hace algún tiempo hice una pregunta que así en un día en oración el Señor me la puso en el corazón, fue como si me la dijera a mí. Estaba un poco cargado por la Iglesia en general, estaba orando y el Señor me puso en el corazón: César, tú ponte por un momento en mi lugar. ¿Tú qué iglesia piensas que yo vengo a buscar cuando venga por mi iglesia? Bueno, yo claro, lo típico, porque te saben los versiculitos, y dice, pues, una iglesia pura, limpia, sin mancha. Sí, vale. Pero tú, por ejemplo, si fuera yo, ¿tú vendrías a buscar una iglesia que fuera como una niña de 3 añitos? ¿Tú te casarías con una niña de 3 añitos? ¿O tú vendrías a buscar una iglesia, como dicen en mi tierra, una mujer hecha y derecha, con todo lo que tiene que tener una mujer madura? ¿Qué piensas tú que yo vengo a buscar? ¿Una iglesia que va así al culto, hace 4 cosas, tal y cual? ¿O una iglesia en la que yo pueda dejar bajar y descansar mi gloria, mi amada? Pero ¿cómo va a alcanzar la iglesia esa madurez espiritual si mi iglesia no trata conmigo? ¿De dónde va a sacar la iglesia eso? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? Mira, tú piensas de ti misma que tú eres rica, próspera, que no tiene necesidad de nada. Cuentan una anécdota, no sé, José, que está más puesto que yo en esto, de un famoso santo que fue a visitar el Vaticano, y el Papa de la época, por esto hace tela, le enseña los tesoros que tenía abajo la Iglesia Católica en el Vaticano, y le dice el Papa: mira, ¿ves? Con todo esto ya no tenemos por qué decir, como dijo Pedro en el famoso pasaje de los Hechos, ya no tenemos por qué decir, no tengo ni oro ni plata, con todos los tesoros que tenía. Y le dice el famoso santo este, dice, sí, pero tampoco puedes decir, levántate y anda. Amén. Entonces, ¿qué es más importante, la riqueza material o la riqueza espiritual? ¿De qué nos tenemos que venir? Cuando toma el ejemplo de la mujer que si se adorna con vestidos ostentosos y tal, si lo trasladamos a lo espiritual, ¿qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Porque la mujer es figura de la iglesia. ¿Qué le está diciendo?
creo que la palabra es clarísima. Si tú te preocupas solo de lo externo, de lo material, de que el recinto sea muy bonito, de que todo quede muy bien, de que la gente se sienta simplemente a gusto, ese adorno a Dios no le dice nada, ni te lleva a ningún lado. Pero si tú te adornas con un espíritu afable, apacible, misericordioso, fiel, eso te va a embellecer a ti, pero aparte, eso va a permitir a Dios que su gloria pueda reposar sobre ti. Caer para que el mundo vea que su gloria, la gloria de Dios, está en ti. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos en el Evangelio de Juan? En esto conocerán que sois mis discípulos. En que tengáis muy clara la doctrina, en que sepáis cómo hacer todos los ritos, en que vayáis sin faltar todos los domingos al culto. ¿Es eso lo que le dice? No. ¿Qué les dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y de dónde sacamos el amor si no tenemos trato con el Espíritu Santo? ¿Y qué clase de amor vamos a dar? El carnal, porque alguno dirá por ahí, no sé si eran José, los niños de Dios, esos que practicaban el amor libre, me parece, en los años 70 por ahí. Hay algunos que creen que el amor es el sexo, nada más. Ahora, eso sí, todos esos que practican sexo con jovencitas y tal, cuando ya dejan de ser jóvenes, ya no me vales. Ya no te amo, el amor se ha ido. ¿Qué diferencia con el Señor, ¿no? Que dice que el amor nunca deja de ser. Amigo, pero de estas cosas no hablamos. De estas cosas no decimos. Pero están en la palabra. Si Dios viene a buscar una iglesia madura, viene a buscar una iglesia trabajada por el Espíritu Santo. Porque si la mujer es carne de la carne del varón, la iglesia es espíritu del Espíritu Santo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y además te digo más, en medio de todo esto y en la preparación hay una batalla. Hay una batalla, porque vuelvo a decir, en lo que he leído de las plagas, que podríamos sacar un montón de cosas, pero no me voy a entretener porque además no quiero que se me vaya el tiempo. Esto es como el mundo va a terminar endurecido totalmente y en orgullo. Pero, entre otras cosas, ¿qué va a traer las copas de la ira? Pues, por ejemplo, en el 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ellos han martirizado, han maltratado, han despreciado, han hecho barbaridades con la gente que de verdad venía con honestidad, con tu pueblo, vamos, con los santos. Por eso es justo que reciban en justicia el pago de lo que han hecho. Pero a lo que voy, esto es lo del mundo, pero ¿qué ha pasado con la Iglesia? Y para que venga este juicio, ¿por qué viene este juicio? Que también podría ser, porque a veces hablamos de los tiempos de Dios, no hablamos de los momentos y de las razones de Dios.
¿Por qué Dios, hermanos, además? En fin, me llevaría mucho, pero lo apunto, tú medítalo. Por lo menos trabájalo con el Espíritu. ¿Por qué dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, por ejemplo? Si a ti te hacen una injusticia y tú te tomas la justicia por tu mano, bueno, pues ya te las has tomado. ¿Qué justicia Dios te tiene que hacer? Pero delante de un Dios justo, las injusticias que a ti te hacen, si no te han hecho justicia, que también puede que te hicieran justicia en los tribunales, y tú simplemente le dices, Señor, mira, Dios lo apunta. Y sabe que ahí hay una cuenta pendiente, ¿vale? Y cuando llegue el momento, Dios actuará. ¿Por qué Dios, igual que con Cristo, no actúa a lo mejor, que quizás es lo que nosotros esperamos muchas veces, en el momento que nosotros queremos? ¿Por qué Dios permite que a Cristo le hicieran todo lo que le hicieron? Y a los apóstoles. Porque Dios tiene un propósito. Y entre ellos ese propósito es un propósito de madurez, de forjar un carácter y de que cada vez más, hablemos claro, nos parezcamos a su Hijo. Pero es que además, y ya termino con todo esto, hay otra razón que lo vamos a ver en Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4, versículo desde el 6 mismo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y en el 9 dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Bueno, me diréis, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que acabo de decir antes? Mucho. Primero, ¿sabéis qué significa, cuál es el significado del nombre Zorobabel? Zorobabel significa nacido en Babel y Babel significa confusión. O sea que Zorobabel significa alguien que ha nacido en medio de la confusión. Y este Zorobabel, este que ha nacido en medio de la confusión, va a ser el que va a poner la primera piedra del templo y además va a acabar la obra del templo. ¿Y qué es el templo? La casa de Dios. Y hoy en día, ¿cuál es el templo donde Dios habita? Nosotros, ¿no? Exacto, la iglesia. Entonces, como en aquel tiempo también había un enemigo, que por cierto el enemigo, el adversario, Satanás significa el adversario, a veces pensamos que es nuestro adversario. No, no es nuestro adversario. Es el adversario de Dios. Satanás contra quien lucha es contra Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos en medio. Y como sabes que somos su pueblo, nos odia.
Y por eso Satanás, cada vez que a un cristiano lo hace caer, se pone tan contento. Porque de alguna manera es como si le hiciera daño a Dios. Te quita uno. ¿Me entiendes? Pero a lo que voy, no me quiero desviar. Este Zorobabel es el que Dios ha escogido para edificar el templo. Es una figura que yo no sé si habrá también, no voy a entrar ahí. No sé si habrá, quiero decir, algún ministerio especial en nuestro tiempo que Dios utilice para edificar su iglesia. Pero la iglesia tiene que terminar de ser edificada en todos sus puntos. Tiene que alcanzar la madurez que he dicho antes. Y no sé, a mí se me ocurre, pero vuelvo a decir esto, la Biblia tampoco específicamente dice mucho y no quiero entrar ahí. Pero bueno, es un tema para orar, porque lo que sí está claro, a ver, este Zorobabel de alguna manera es figura clara del Espíritu Santo, en el sentido que el que edifica la iglesia realmente es el Espíritu Santo. Pero puede haber ministerios especiales, no lo sé. Sí sé que Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina diciendo: he aquí yo levanto al profeta Elías, que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ahí está claramente en Malaquías señalado un ministerio de restauración y de reconciliación, que el propio Señor nos dice que Juan el Bautista fue un tipo de este Elías. Pero evidentemente en nuestros tiempos posiblemente hace más falta que en los tiempos del Señor un Elías que anuncie con poder la palabra y que su ministerio fundamentalmente esté enfocado a restaurar relaciones entre familia, entre generaciones, padres e hijos. Porque ¿cómo están las familias hoy? Y a Dios no le agrada eso. Es más, yo creo que muchas de las maldiciones que están viniendo y están por venir vienen de que no conocemos la palabra y de que yo qué sé. Pero ¿cómo se está tratando hoy a las personas mayores? ¿Cómo se está tratando a los niños? ¿Cómo están los matrimonios? No solemos pensar en estas cosas, pero Dios ve muchas cosas y Dios es un Dios justo. Yo en mi época, si yo le hubiera faltado al respeto a una persona mayor, mi propio padre me pega un cachete en el culo que me lo deja rojo como un tomate. Y hoy tratamos a las personas mayores como si fueran casi basura, cuando tendría que ser al revés. El Señor dice: levántate delante de las canas. Es decir, respeta a tus mayores. Porque además ellos tienen sabiduría y tienen más experiencia en la vida. Más bien escúchalos. Algo tendrán que decirte y que aportarte. ¿Qué te digo de los niños? De los niños es el reino. ¿Cómo tratamos muchas veces a los niños? Pensamos que Dios ve esto y Dios es insensible a todo esto. ¿De verdad lo pensamos? ¿De verdad creemos que cuando Dios ve el panorama no tiene un libro donde va apuntando todas las cosas que tiene que juzgar? Porque yo no lo creo. Pero a lo que voy,
el Señor le dice a Zorobabel, tú me vas a edificar, tú vas a hacer esto, pero ojo, para edificar y para vencer al enemigo que no quiere que edifiques, tienes que tener muy claro que no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. La Iglesia tiene que saber qué es el espíritu y cómo trabajar con el espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, te lo digo y termino ya todo para cerrar el círculo. ¿Por qué he cogido las 7 plagas? ¿Por qué no he cogido, por ejemplo, que también lo tenía por ahí apuntado, las plagas de Egipto, que vienen a ser un paralelo de lo otro? Pues la cosa es muy sencilla en el fondo. Cuando Dios decide liberar a Israel, y hay un par de detalles importantes aquí que decir, cuando Israel va a Egipto, que estaba José, Israel va, se asienta allí, le dan permiso. Israel en aquel momento es un pueblo libre. Viene Jacob, está su descendencia. Evidentemente los egipcios se aprovechan y lo esclavizan, porque los egipcios han querido. Porque que yo sepa, no se nos dice en el texto que Dios le diera permiso a Egipto para esclavizarlos. ¿Qué pasa con la Iglesia? Dios nos ha hecho libres, pero Satanás, el enemigo de Dios, por eso decía que para entender cosas tienes que ver por dónde van los tiros y lo que la Biblia te enseña. Satanás nos quiere esclavos y utiliza sus herramientas y su poder para esclavizarnos. Y nosotros, igual que Israel, parece ser que muchas veces nos dejamos esclavizar. Pero, claro, no es la voluntad de Dios. Y entonces, si leeros en el Éxodo, cuando el Señor se le presenta a Moisés y el Señor le dice, le dice 2 cosas importantes. He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor. Entonces, vamos a meter otro pasaje más. Cuando, creo que es en Hebreos, me parece, nos dice que Lot, cuando estaba en Sodoma, dice que afligía su alma justa viendo la depravación que les rodeaba. ¿A dónde apuntan estos 2 textos al hilo de lo que llevamos desarrollado y lo que llevamos hablando? Cuando el pueblo de Dios realmente quiere hacer la voluntad de Dios y no quiere estar esclavo de Satanás, de la mundanalidad y de todo eso, lo primero que te ocurre es que tú te sientes afligido porque tú quieres escaparte de eso. Si de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, por eso digo que si estamos en un espíritu religioso, en normas, tú de esto no te das ni cuenta, no te enteras. Porque hay ciertas cosas que solo las percibes a través del Espíritu Santo. Y si no hay comunión con el Espíritu, tú hay cosas que no te enteras, no las percibes. Para tener sensibilidad espiritual, tienes que tener al Espíritu Santo como centro de tu vida. Porque si tú no le tienes o le tienes enfriado, como dicen,
en otro sitio o le tienes apagado, porque el Espíritu te respeta. Si tú no le das el lugar que le corresponde, Él te deja. Ahora, Él no puede participar en el pecado. Y si tú caes en pecado, evidentemente, el Espíritu te dirá, bueno, arrepiéntete y ven a mí otra vez, o si no, yo te dejo ahí, tú sabrás. Pero yo no voy a participar en tu pecado. Entonces, esto es un tema serio. Entonces, cuando de verdad la Iglesia esté rebosante y llena del Espíritu de Dios, el mundo la afligirá. Ella misma se afligirá porque lo que dirá es, Señor, esto no puede ser. Y entonces empezará a clamar. Y empezará a decir, Señor, venga tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo no quiero ya más esto, yo no quiero más satanismo, no quiero más perversidad, no quiero más pecado. Quiero que tu voluntad se haga en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Y cuando la Iglesia empiece a tomar esa actitud, que lo primero será un indicativo de que ha alcanzado una cierta madurez. Lo segundo será que Dios verá la aflicción de su pueblo, escuchará su clamor y dirá, se acabó el tema. Entonces vienen las plagas, ¿por qué? Las plagas en Egipto, tú medítalo, lo mismo que las plagas de las que hemos hablado hoy de Apocalipsis. Es un enfrentamiento directo de Dios con Satanás. Y eso es a través del Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? No. No hace falta que te lleve espadas, cañones y tal. No, toma, coge este palo. Ay, Señor, pero ¿yo qué voy a hacer con este palo? Encima soy torpe de habla y tal. Tú ve a Faraón y dile lo que yo te diga a ti que le tienes que decir. Y va Moisés y ¿qué es lo que le dice a Faraón? Deja ir a mi pueblo. Le da una orden. Deja ir a mi pueblo. ¡Ah! Yo voy a dejar, yo no reconozco a tu Dios. Vale. El Señor va poco a poco. Primero le hace lo de la vara, luego le manda una plaga, luego la otra, hasta que al final, como él dice, con mano fuerte, saca a su pueblo. Pero en realidad, ¿qué está pasando ahí? Lo mismo que va a pasar aquí que lo que está viendo es un confrontamiento ya directo entre Dios y Satanás. Se acabó. Ha llegado el momento. Es mi pueblo. Y tú no tienes ningún derecho de gobernar sobre mi pueblo, porque yo lo he ganado con mi sangre. Él sí que ha ganado con su sangre su pueblo. Y si Satanás hace muchas cosas hoy, y termino, ¿sabéis por qué es en el fondo? Porque la Iglesia lo deja. Porque si la Iglesia estuviera como tiene que estar, como estuvo Cristo en su día, Satanás no podría, porque Satanás, entre otras cosas, está vencido. Está derrotado, lo ha derrotado Cristo, ¿o no? ¿No dice Cristo consumado es? ¿O es que lo que Cristo dice es mentira? Entonces, ¿cómo es que Satanás aún pega tantos coletazos? ¿No será que
la Iglesia no termina de creer todo lo que Dios dice. Ahora, como dice en otro sitio, este género no sale sino con oración y ayuno. Que también algunos, bueno, es verdad que hay que prepararse, pero si coges el texto tal como está dicho, algunos creen que es que para echar fuera un demonio tienes que estar ahí en oración y ayuno, pero tú cógete la respuesta del Señor. Dice que los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y el Señor lo lógico es que le hubiera contestado, bueno, porque no os ha dado tiempo a prepararos en oración y ayuno, pero no es eso. El Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque el Señor estaba igual que los discípulos, no se había tirado 3 días antes, bueno, no lo sabemos, pero en pura lógica no había tenido un tiempo de preparación y le da la orden y el otro sale. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Por vuestra poca fe, es decir, la fe es lo que ha impedido que el demonio salga. Pero esta clase de fe, pero este género, no sale sino con oración y ayuno. Lo que tú necesitas para que la voluntad de Dios se cumpla es fe. Pero esta fe genuina, esta fe auténtica, esta fe en perfecta comunión con Dios, no te va a salir así. Esta fe necesita un trabajo con el Espíritu Santo que requiere oración y ayuno. Aleluya. Bueno, podríamos contar muchas más cosas, pero básicamente he dicho lo que el Señor había puesto en mi corazón. Tenemos trabajo, hermanos, para hacer. Y sobre todo lo principal de hoy, la comunión con el Espíritu es imprescindible, aumentarla, fortalecerla y estrecharla. Aleluya.